Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Puede sentarse, mi amado hermano. Yo quiero platicar con usted en esta noche acerca de unos pensamientos que el Señor ponía en mi corazón, y realmente yo le digo a mi esposa cuán difícil se me hace, no sé por qué, tal vez solo soy yo, ¿verdad? Yo espero en el Señor que sea solo yo como ministro, y anhelo que mis colaboradores, o cómo se podría decir, coworkers, ¿verdad? Los que trabajamos en esto, podamos, no tengan esa dificultad. A mí sí me cuesta un poquito, pero sé que el Señor tiene cosas extraordinarias para nuestras vidas. Amén. Casi siempre no sé exactamente por dónde Dios nos va a llevar. Tengo el cúmulo de pensamientos en mi mente, en mi corazón, y muchas veces el Señor a la hora exacta, no voy a decir a última hora, sino a la hora exacta llega y nos habla, ¿verdad? Entonces, yo creo que la palabra que el Señor puso en mi corazón es para usted. Amén. Porque si no, entonces no le predicaría de esto, ¿verdad? Le tendría que predicar de cualquier otra cosa. Pero yo quiero hablar con usted de este tema que yo le titulé así. Y es: la suma de 2 es igual a 1. La suma de 2 es igual a 1. Pero le puse unos puntos suspensivos. Y al final le puse en plenitud. Entonces, lleva una doble connotación esto. Que la suma de 2 va a ser igual a 1. Es decir, va a ser una unidad. Pero al final, a ese 1 lo va a llevar a algo que es la plenitud. Amén. Entonces, por eso lo titulé así. Y entonces, quiero ir rápidamente porque el tiempo, pues ya nos avanzó, ¿verdad? Y voy a tratar de ir al grano así rapidito. Entonces, quiero que vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 8, verso 20. Y basado en este pasaje, que yo creo que muchos lo hemos escuchado, e incluso tal vez hemos predicado en algún momento acerca de esto, ¿verdad? Pero quiero hablarle a usted, o quiero basarme más bien acerca de esto, que en mi corazón, hermano, ha venido a martillar poderosamente, porque más o menos de algún tiempo para acá, no dije cuánto tiempo, ¿verdad? Por eso dije más o menos de algún tiempo para acá, el Señor ha estado hablando a mi corazón, y hablando a mi corazón, y hablando a mi corazón, y hablando a mi corazón, que el evangelio que nosotros debemos de llevar, que tenemos que tener más bien, es el verdadero evangelio. Amén. Y usted dirá, ala, pero descubrió el agua azucarada. No, tal vez no. Pero para mí, hermano, vino a ser realmente una confrontación. ¿Qué clase de evangelio, qué tipo de evangelio usted y yo estamos llevando? Bueno, ahorita lo puedo decir así, pero en principio fue para mí. ¿Qué clase de evangelio yo estoy llevando? Porque, hermano, el evangelio no es predicar. Para uno es un privilegio, y es una parte de la misericordia de Dios predicar. Pero, por ejemplo, el evangelio no se trata de orar 4 o 5 horas, aunque qué bueno que si lo puede hacer o si lo hace, ¿verdad? El evangelio no es ayunar por 8, 10 días, 40 días y tal vez tratando de ganarle al Señor o a Moisés, ¿verdad? Por 50 días. Si lo puede hacer, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero el evangelio, hermano, es una vida continua. Es una vivencia. Y entonces, por ejemplo, antes de referirme a esto, usted sabe que para formar una criatura,
un ser viviente, se necesitan de dos partes, ¿verdad? Se necesita, obviamente, de lo que aporta papá más lo que aporta mamá para poder llegar a ser una unidad. Y esa unidad lo va a llevar a ser una persona. Amén. Ahora, esa persona, hermano, de cuando nace no es o no vive en su plenitud. Porque se está desarrollando y se está formando en el transcurrir de su tiempo. Ahora, uno llega, digamos, a la plenitud del desarrollo, lo estoy hablando de una manera física, hermano, más o menos calculan, ¿verdad? Los que saben de eso, los doctores, que entre los 25 y 35 años una persona llegó a su desarrollo físico total y de alguna manera a un cierto nivel intelectual que le permite, digamos, discernir, ¿verdad?, entre las cosas que le convienen y las que no le convienen. Amén. Entonces, yo quiero que, teniendo tal vez ese pensamiento que se necesitan dos para formar uno, así veamos nosotros esto en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, y que el Señor nos auxilie, y que su Espíritu nos instruya. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces fíjese, aquí aparecen las dos cosas que yo quiero en esta noche, que veamos que forma a uno. Y es la ley y el testimonio. Ahora, en este pasaje, esta es la Biblia Reina Valera Gómez, por eso está ahí la RBG, ¿verdad? Que es muy parecida a la Reina Valera normal, o a la del 60, no normal, sino a la del 60. Y por eso lo puse así, porque creo que es exactamente lo que dice la Biblia que usted tiene, o la mayoría de los que la tienen. Ahora, quiero basado en esto, recuérdese que aquí dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, usted puede leer todo el contexto y se va a dar cuenta que el Señor les está hablando al pueblo de Israel para que no se vuelvan a la idolatría y a hacer un montón de cosas, ni tampoco a consultar a los brujos, a los muertos, etcétera. Entonces, y dice aquí Isaías, dice que a la ley y al testimonio, diga conmigo, la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y claro, al decir, si no dijeren, es no solamente decirlo, y por eso le decía que el evangelio no es solo de decirlo, no es solo decir yo soy cristiano, no solo es de repetir toda la Biblia o saberse el Salmo 119 de memoria. Eso no es el evangelio solamente. Eso es digamos, el conocimiento que nosotros debemos de tener para llegar al verdadero evangelio. Entonces, la ley y el testimonio, hermano, son prácticamente, por así decirlo, si usted quiere llamarlo así, el esperma de Dios más el óvulo de Dios, que van a formar a uno, que van a ser una unidad, que van a llevarlo a uno, es decir, en este caso a nosotros como cristianos, a la plenitud que el Señor quiere. Amén. Ok. Y entonces dice que los que no dijeren conforme a esto, es decir, conforme a lo que dice la ley y conforme al actuar en el testimonio, entonces dice, a estos no les ha amanecido. No les ha amanecido. Cuando usted va al libro de Job, se va a encontrar con que Job dice, hermano, que él, con todas las situaciones que le estaban pasando, él no hubiese querido nacer, pero dice él que sus ojos no hubiesen querido ver la luz del sol. Es decir, quedarse en oscuridad. Ahora, cuando habla de esto, hermano, de la ley y el testimonio, si no se tienen esas dos cosas, entonces, hermano, hay oscuridad. Y me da, hermano, la impresión a mí que la iglesia
a pesar de que habla de luz, no voy a decir toda la iglesia, pero voy a decir que un grueso de la iglesia, hermano, a pesar de que habla de luz, a pesar de que puede decir pasajes como, ahora vosotros sois la luz del mundo, una lámpara no se enciende para ponerla debajo de un almudo, de una mesa, dicen otras versiones, de una cama, dice otras versiones, sino se pone en un lugar alto para que alumbre. No se puede esconder una ciudad que tiene luz, no se puede esconder estando en alto. Entonces, aunque repitamos todas esas cosas, aunque lo digamos, pero si no estamos viviendo en luz, entonces estamos en tinieblas. Y por eso dice la Biblia, procura que tu luz no sean tinieblas. Porque hermano, uno puede ser nada más el reflejo o quien anuncie, lo voy a poner así, uno puede ser solamente un espejo. Si usted pone en un espejo, hermano, una luz, lo más seguro es que se va a reflejar. Pero cuando usted quita la luz de eso, el espejo está en oscuridad. El espejo no tiene luz propia. Amén, ¿sí me doy a entender? Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí Isaías. Y está diciendo, necesitamos que la ley y el testimonio estén dentro de nosotros actuando para que entonces sí podamos ver la luz del sol y no estemos muertos. Y no tengamos solo un evangelio que habla, que dice, pero que dentro, hermano, sigue siendo en nosotros. No el evangelio, sino nuestra vida sigue siendo tinieblas. Es decir, se sigue viviendo a la manera de las tinieblas. ¿Ok? Pero quiero leérselo en esta otra versión. Es la versión Ausejo, Serafín Ausejo, y dice, a la enseñanza, oiga, extraordinario, ¿verdad? A la enseñanza y al testimonio, si no hablan de esta manera. Ya ahí la cosa va cambiando, ¿verdad? Si no hablan de esta manera, no habrá aurora. ¿Qué es la aurora? El amanecer, la luz del principio. Entonces, mire hermano, si nosotros no tenemos enseñanza, y con la enseñanza, el testimonio, es decir, el actuar, el caminar, el vivir en ello, y no estamos hablando, pero cuando se habla de hablar, valga la redundancia, está hablando de la manera en que yo actúo, de cómo yo voy caminando. Entonces, no voy a vislumbrar ni siquiera el principio de lo que el evangelio es. ¿Puedo yo decir? Pues, mire hermano, por eso yo le he dicho muchas veces desde este lugar, y usted lo ha escuchado, no se trata de cuántos años ha estado usted en la iglesia, ni cuántos años diga usted o diga yo, hermano, que hemos sido cristianos, sino es de cuánto ve la gente a Cristo en nosotros. Para decir que somos cristianos, debemos de nosotros, hermano, de emanar a Cristo de nuestra vida. En todo sentido. Amén. Tal vez su amén ya no es mucho, no sé si por el cansancio, no sé si por el sueño, no sé si porque de plano ya le llegó a la llaga, ¿verdad? Pero aquí sí, como dijera alguien, ¿va? El que le quede el saco, usted sabe el dicho. Ese dicho sí se lo sabe, ¿verdad? Yo espero que también Pero mire, me encontré esta versión, y tal vez los hermanos que hablan el inglés así, pero nice, ¿verdad? Y pueden también hacernos un translate, ¿verdad? Por favor, llévenle el micrófono a alguien que se anime a leerlo en inglés y a traducirlo si fuera tan amable. ¿Alguien que se anime? Si fuera tan amable. Ahí está. A ver Jessica. Léelo en inglés y luego como que lo estuviera leyendo en español. Yo lo entendí más o menos. Pero me gustó mucho lo que entendí. A ver, léelo, por favor.
Dice, después, No, léelo en inglés primero, para que then- nosotros sepamos cómo se lee. then you must recall the Lord's instructions and the prophetic testimony of what would happen. Certainly they say much. Such. Es que tal vez hasta ahí no... Certainly they Ahí vamos a say arreglar such eso, no te things preocupes, lo vamos a because poner más their para arriba. minds are spiritually darkened. Ahora la traducción, si fueras tan amable. Entonces tendrán que recordar las instrucciones del Señor y el testimonio profético Ah, de lo que sucedería. Ciertamente dicen mucho, las cosas que dicen de sus mentes están entenebrecidas o espiritualmente en tinieblas. Ok. Espiritualmente en tinieblas. ok. Ahora, así ya que te lo sabes, ahora decirlo bien. Sí, parate, amiga, o venite para acá adelante, no te preocupes. Aquí te puedes parar, mira, si quieres, no hay problema, no. Nadie te va a decir nada. Ya te di permiso yo. Entonces recordarán las instrucciones del Señor y el testimonio profético de lo que pasaría. Va, paremos un momentito ahí, espérame. Mire, hermano, esa versión ya dice otra cosa. Es decir, no es que diga otra cosa, pues, sino que me expresé mal. Esto ya nos amplía a nosotros, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya no es solamente, como dicen nuestras versiones en español, a la ley y al testimonio, no. Aquí ya está diciendo, hermano, que tendremos que recordar las instrucciones del Señor. Entonces, esto es interesantísimo porque, hermano, cuando está hablando de esto, es todos los días, en mi diario caminar, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto y aún en mi cama, yo debo de estar recordando ¿qué cosa? La enseñanza, decían algunos, las instrucciones, que es la ley del Señor para mi vida. Ahora, y dice también, y el testimonio, pero fíjese que esto fue lo que a mí me llamó la atención, hermano. Que ya no solo era el testimonio, sino que dice que el testimonio profético, ¿de qué? Las cosas que sucederán. Entonces, cuando nosotros ya vemos esto, hermano, el panorama cambia. La situación se hace mucho más evidente, mucho más amplia. Porque entonces quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos en nuestra vida no el testimonio solamente, sino el testimonio profético. Eso es muy diferente a solo el testimonio. Porque mucha gente está teniendo solo el testimonio, pero no el testimonio profético. El testimonio profético es el que nos lleva a nosotros, hermano, a lo que está más allá. El testimonio profético es el que nos hace a nosotros vivir como que el Señor va a venir, pero verdaderamente. Porque mire, decir Cristo viene, cualquiera lo puede decir. Perdóneme, pero cualquiera lo puede decir. Si usted pone a un niño y le dice, repetí conmigo, Cristo viene pronto. Hermano, cualquiera lo va a decir, Cristo viene pronto. Mire, sin ir tan lejos, cómprese un loro usted y todos los días le dice, Cristo viene pronto y dentro de unos 15 días ya lo va a decir. Pero ¿será que el loro tiene la conciencia de que Cristo viene pronto? Eso es muy distinto. Entonces, cuando dice aquí, hermano, y ahorita vamos a leer la segunda parte. Perdona, te dije que te sentaras, pero te sentaste, qué bueno. Entonces nosotros nos damos cuenta que es en nuestro diario caminar, hermano, está recordando las instrucciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para recordar las instrucciones continuamente? ¿Ah?
Ok, sí, estoy de acuerdo con usted, leer la palabra, pero mira, hermano, es que hay gente que lee la palabra, y yo conocí a una persona que teniendo una mente fotográfica, hermano, le podía decir el lugar donde estaba y la página donde estaba en la Biblia. Pero la situación es que cuando dice recordar las instrucciones, ahora yo le voy a recordar este verso a usted. Cuando el Señor Jesús ora al Padre, Él dice, yo he pedido al Padre, yo me voy, les dijo el Señor, yo me voy a ir, pero yo he rogado al Padre que envíe de su Espíritu para que, ¿qué? Para que les recuerde. Para que les recuerde, diga conmigo, para que me recuerde. Entonces la situación ahí ya no es solamente un recordatorio, así como cuando usted manda un mensaje de texto. O como cuando usted pone ahí en su calendario, ¿verdad? Mañana me toca ir a correr. Pero usted lo ve, hermano, y se queda en la cama por otras 2 horas, ya no corrió. Pero las instrucciones, dijo el Señor, les va a venir a recordar lo que yo ya les enseñé. Y aparte de todo eso, entonces Él les va a llevar, porque les va a enseñar toda la verdad. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Teniendo en cuenta esto, no sé si me lo captó, pero voy a hacer la pregunta de todas maneras, si no se lo explico. ¿Qué necesitamos nosotros para recordar las instrucciones? Al Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. Pero yo le voy a decir una cosa, yo creo que los que hemos creído en el Señor, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que incluso hay gente que vive más o menos y tiene al Espíritu Santo en su corazón. Entonces no se trata de vivir más o menos y tener al Espíritu Santo en su corazón. Sino se trata, hermano, de que nosotros tengamos una continua comunión con el Espíritu Santo de Dios. Eso cambia la situación. Eso es muy distinto a decir, yo tengo comunión. Yo tengo al Espíritu Santo. Es muy diferente a decir, yo tengo comunión todos los días con el Espíritu Santo. Hay un profeta, no sé si alguien se recuerda quién de ellos era, no sé si era Elías o era Eliseo, pero decía, vive Jehová, en cuya presencia, oiga, hay unas versiones que dicen, yo habito de continuo. Entonces, estaba hablando de que no era que iba a orar allá de vez en cuando, no. Él dice, y de vez en cuando sentía su presencia, tampoco. O los viernes y los domingos sentía la presencia del Señor y el resto de la semana más o menos, ¿verdad? No. Él declara ahí y dice, vive Jehová en cuya presencia yo estoy de continuo. Es decir, a cada momento yo estoy ahí. Su presencia no me hace falta, oiga, su presencia no me hace falta porque yo no falto a estar en su presencia. Eso es muy diferente. Usted puede decir, bueno, a mí no me hace falta su presencia, sí, pero la pregunta es, pero ¿y usted por qué sí falta la presencia del Señor? Usted y yo, pues. ¿Por qué sí podemos faltar a la presencia del Señor? ¿Por qué cuando Él nos hace la cita a nosotros para poder estar en su presencia? Y de hecho que usted y yo no necesitamos cita, pues, pero le estoy haciendo la invitación, pues, para estar con Él. ¿Por qué no estamos? ¿Por qué faltamos? Eso se llama, hermano, una falta de seguir las instrucciones. Nosotros no hemos dejado que nos recuerde el Espíritu Santo de Dios. Porque uno cuando está en los momentos de dificultad, ahí trata uno, hermano, de recordar. Y ahorita lo busco en la Biblia, a ver qué es lo que dice la palabra. Pues ahora es bien sencillo, solo mete una palabra uno ahí en el celular y ¡pum!, le tira todos los versículos, ¿verdad? Y no se trata tampoco de ponerse el celular ahí, en el Salmo 91. Con eso no va a pasar nada. Hasta más grave va a ser la situación si se le cae el celular en la cabeza. O se lo pone muy duro.
Hermano, nosotros necesitamos, nosotros debemos, dice ahí, mire, you must. Tú debes. Pero no lo está diciendo así como deberías. No. Es diferente decir debería a decir debes. Tiene que. Porque esto es un mandato. Usted se para ahí, llega uno a un semáforo y está una línea aquí para cruzar a la derecha y ahí dice, el que está aquí a la derecha tiene que cruzar. Y si no, están todos pitándole. Y si viene atrás el policía y usted está ahí abriendo la boca en el celular, lo más seguro es que lo pare. Y le va a decir, no sabe leer. Ahí dice usted, si usted viene en este carril, tiene que cruzar a su derecha. Y entonces ahí nos está diciendo el Señor, yo le recomiendo o le sugiero que tal vez recuerden las instrucciones del Señor. Así nos dice, ustedes deben. Bueno, nosotros, ¿verdad? Obviamente. Debemos de recordar las instrucciones del Señor y el testimonio profético. ¿De qué dice? De lo que va a pasar o de lo que podría pasar. Ahora, hermano, ¿usted cree que el Señor Jesucristo viene pronto? Ahora, esta que le voy a hacer ahorita no me la conteste. Y usted y yo vivimos como que Él va a venir. No me lo conteste. Porque hay cosas que son evidentes en nuestras vidas. Entonces cuando dice, mire, ahora lo voy a regresar un poquito. Voy a ver, así. Tal vez al primero, ¿va? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice aquí. Pero en esta otra dice, de esta manera no habrá aurora. Es decir, el Señor no les va a resplandecer. Es decir, no habrá arrebatamiento. Para esos que no viven recordando la enseñanza y el testimonio profético. ¿Sí me doy a entender? Claro, usted y yo necesitamos leer las Escrituras. Porque en las Escrituras está las enseñanzas, la ley de Dios y obviamente, ¿verdad? Lo profético. Esto, el testimonio profético. Mire, solo déjeme regresar acá. Recuérdese usted que los profetas, valga la redundancia, profetizaron por muchos años. Profetizaron por muchos años. Ahora que fue al discipulado, ¿alguien se recuerda por cuántos años fue que profetizaron? No recuerdo si estaba el dato ahí. Pero yo creo que según poniendo a todos los profetas, desde los mayores hasta los menores, hay un promedio de más o menos 400 años, si no estoy mal. 400 y algo de años. Porque 430 fue cuando el Señor dejó de hablar. Pero desde que habló, desde los profetas mayores hasta los menores, habló por cerca de 400, 500 años, una cosa así. Pero usted búsquelo, ahí está, ahora que tenga el libro, ahí creo que dice. Entonces, hermano, estos hombres de Dios, los que dieron el testimonio profético, dijeron qué iba a pasar. Ellos estaban diciendo qué iba a pasar. Y no solo profetizaron sobre la primera venida del Señor Jesucristo, sino que profetizaron también sobre su segunda venida. Y profetizaron también sobre la parucía antes de su segunda venida. Entonces, si nosotros continuamente estamos, hermano, en la palabra, seguramente el Espíritu de Dios nos va a recordar a nosotros el testimonio profético. Y eso nos va a llevar, hermano, a que podamos nosotros, ¿dónde está? Es que ahí lo dice de otra manera, pero dice, nosotros vamos a poder ver entonces la aurora. Nosotros vamos a poder ver la luz. Mire,
Aquí dice, de las cosas que habrían de venir. Ciertamente, ¿ellos qué? Dicen estas cosas porque en sus mentes están espiritualmente en tinieblas o en oscuridad. Entonces, el que no tiene la instrucción de la ley de Dios o las instrucciones de Dios a través del Espíritu y el testimonio profético viviendo en ello, tiene una mente entenebrecida. Tiene una mente entenebrecida. Mire, si nosotros, hermano, lo voy a poner ahora sí, pues se lo voy a poner un poquito más delicada la situación, pero si usted y yo no estamos viviendo como esperando su venida, como buscando su venida, como el ser agradables para cuando Él venga y nos lleve consigo, entonces, hermano, nosotros muy probablemente tengamos una mente espiritual todavía entenebrecida. Es difícil lo que le estoy diciendo. Pero es que mi deseo y el deseo del Espíritu seguramente es decirnos ahora, lo que quiero es que salgan de esas tinieblas. Lo que quiero es que se pongan las pilas, que se levanten. Mire, cuando la Biblia dice, cuando veáis que todas estas cosas, lo voy a poner así, al unísono estén pasando, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces dice, levantaos, dice primero. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quiénes se levantan? ¿Ah? Por ejemplo, el que está acostado, se levanta. El que está sentado, se levanta. El que se cayó, se levanta. ¿El que qué? El que está postrado, se levanta. O sea, hay varias formas que preceden a levantarse. Pero ¿no será que algunos están caídos y tienen que levantarse? Porque estas cosas ya están sucediendo al unísono. Es decir, al mismo tiempo todo. Porque cualquiera podría decir, oh no, sí, pero terremotos han habido toda la vida. Guerras han habido siempre. Pestes han habido siempre. ¿Y qué más dice? Bueno, todo lo que ahí describe en Lucas 21 y Mateo 24, creo que es, ¿verdad? O Lucas 24 y Mateo 21. Usted búsquelo, lea todos los evangelios y ahí está. Hermano amado, pero la palabra nos dice que cuando todo eso esté pasando al unísono, es decir, al mismo tiempo, y no como antes, sino como ahora, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Hermano, hoy la noticia de una situación de guerra, mañana, hermano, en otro lugar. Tal vez se aplacó aquí, pero aquí ya están otra vez en guerra. Aquí la situación está aparentemente en paz y ¡pum! Mañana ya empieza la cosa fea. Hoy está tranquila la tierra, mañana ya está otra vez la situación de terremotos. El asunto racial cada día es peor. El asunto de las guerras cada día es mayor. Cada día es mayor porque las potencias se levantaron aún más. O más bien, esas sí se levantaron. Sin saber, o tal vez sabiendo, que todo esto ya se está dando. Lo que ahí dice en la palabra. Entonces, proféticamente, nosotros necesitamos vivir ese testimonio. Porque fíjese que dice la palabra que muchos de estos profetas desearon estar y ver todas esas cosas cumplidas. Quiere decir que entonces ellos sí hablaban de la profecía, oían la profecía. Mire, hermano, cuando uno va al libro de Daniel, por ejemplo, la palabra dice que Daniel estaba yo leyendo a Jeremías. Y entonces dice uno, a la puchica, ese cuate, o ese hermano tremendo, ¿verdad? Guardando mis distancias, de nada de cuate, ese hermano precioso, profeta de Dios, hermano. Daniel leía al profeta Isaías. ¿Y cómo vivía? ¿Como nosotros? No, para nada. Y eso, que todavía faltaba ahí,
un montón de cosas. Pero como le fueron reveladas, él estaba leyendo lo que Jeremías estaba diciendo. Entonces, imagínese usted, ese hombre, qué sabiduría. Ahorita le voy a leer un pasaje, si me tiene paciencia de un par de horas. Le voy a leer un pasaje que nos va a indicar a nosotros cómo vivir a la manera de esos hombres. Porque esos hombres, al tener el testimonio profético en sus vidas, ellos caminaban sabiendo que en algún momento podía presentarse el Señor Jesucristo. En su primera venida. Nosotros deberíamos de estar viviendo igual que ellos, sabiendo que pronto se va a presentar. Ok, sigamos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no tengamos una mente entenebrecida. Que no vivamos en oscuridad. Sigamos. Vamos a ver si. Ok, entonces, quiero llevarlo a esto. Mire. Cuando vemos esto, cuando vemos lo anterior, ¿verdad? Nos lleva entonces al Salmo 19:7. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley y del testimonio. Entonces, ahí dice que a la ley y al testimonio ya entendimos la situación en cuanto a ley y a testimonio, como la ley del Señor y el testimonio profético, o las instrucciones de Dios y el testimonio profético. Sí estamos claros en eso, ¿verdad? Espero no estarlo haciendo bolas. Perdón, la pregunta. ¿Alguien no me entendió hasta ahorita? Solo para recapitular un poquito, solo para ir atrás. ¿Ah? Ok, voy a volver aquí. Ya dijimos que nosotros, Isaías, hablando en el 8:20, en esta versión NTI, dice que nosotros debemos, ¿de qué? De recordar, lo dijimos ya, por el Espíritu, teniendo una comunión con el Espíritu, continuamente, las instrucciones. Instrucciones, póngale usted igual a ley. Amén. Y ahorita le voy a leer algo más sobre la ley. Y el testimonio profético de lo que habría de pasar. El Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la palabra profética, que es la más segura, entonces el Espíritu Santo nos recuerda el testimonio profético. Para vivir esperando, hermano, la venida del Señor Jesucristo. A su iglesia. Amén. Ok, no es su segunda venida, sino la venida en secreto para irse. ¿Ok? Sí me doy a entender con eso. Bueno, entonces, sabiendo esto, sabiendo que la ley y el testimonio son la base fundamental, son las dos cosas. Por eso, ¿cómo le titulé al tema? ¿Se recuerda? La suma de 2 es igual a 1. Y después pusimos en plenitud. Entonces, la suma de la ley más el testimonio, ahora lo voy a poner aquí con esto, la suma del recordatorio de las instrucciones por el Espíritu, más el testimonio profético que el Espíritu mismo está infundiendo en nosotros, es lo que nos va a llevar a nosotros, hermano, a que nos alumbre la luz del Señor. A que amanezca Cristo, a que se nos aparezca el Señor, pues. Porque Él es el sol de justicia. Así dice la palabra. O su sol sigue siendo Huicho. Luis Miguel. ¿Ah? Entonces, si la cosa está fregada, diría mi abuela, ¿va?
La situación es que entonces nosotros, hermano, necesitamos ley y necesitamos testimonio. Para que nos alumbre, para que se presente a nosotros el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ver al Señor, hermano? Entonces, ¿qué necesita? Recuérdeselo al que tiene al lado suyo. Para ver al Señor necesitas ley y testimonio. Es decir, el recordatorio del Espíritu Santo, de las instrucciones que el Señor Jesús ya dejó por escrito, más el recordatorio del testimonio profético en nuestras vidas. No sé, ahora sí más o menos me di a entender. Ok. ¿Alguien no entiende todavía? No se preocupe. Por lo menos de aquí hasta las 5 de la mañana tenemos, porque después empezamos a orar. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? El recordatorio de las instrucciones y el testimonio profético, lo que nos va a permitir es no tener espiritualmente una mente entenebrecida, sino que vamos a estar viendo. ¿Sí? Nos vamos a acostumbrar a saber y a ver al Señor Jesucristo. Amén. Ok. Sigamos entonces aquí. Ahora, esto, como las dos cosas que nos lo voy a poner así, pues, el esperma y el óvulo de Dios, dado por Dios para que nos formemos en uno a plenitud, es la ley y el testimonio. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender con eso? Perfecto. Ok. Entonces, aquí dice, y por eso voy a hablar del Salmo 19:7. Y yo no sabía, sinceramente no sabía cómo entrarle a esto, pero el Señor me ayudó, como siempre, ¿verdad? Porque uno es bien tuntún. Y entonces, habló a mi corazón y me dijo, lee cada una de las versiones y te vas a dar cuenta. Dije yo, ¿de veras, va? Pero qué... Bueno, la ley de Jehová, usted no sea mal pensar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es el testimonio profético, ¿o no? Así dice la palabra. Que la profecía, el Espíritu de Cristo es la profecía. O está contenido en la profecía. En la profecía bíblica. Es obvio, ¿verdad? Que ahí está el Espíritu de Cristo. Está Cristo mismo, contenido. Entonces dice, el testimonio de Jehová es como fiel. Oiga, mire, ¿qué hace? Mire. ¿Cómo vivían los profetas? ¿Cómo vivía gente como Daniel? No. Como un sabio. Claro, era sencillo. Ahorita vamos a ver algunas otras que nos van a ir abriendo así la mente. Pero dice un salmo y tal vez hace poquito lo leí, se me olvidó cuál es. Pero tal vez si alguien lo puede buscar, dice, Señor, dame sabiduría para vivir mis días. Algo así dice, ¿verdad? Ayúdame a contar mis días, creo que dice. Para vivirlos con sabiduría. Algo así. Pero, como dijera el Chapulín, esa es la idea. Usted busque contar mis días. Y ahí creo que lo va a encontrar. Ok. Entonces, mire, ese Salmo 19:7, qué lindo, hermano. Porque entonces nos habla de la ley de Jehová. Primero, que es perfecta. Y que por esa perfección, entonces es que convierte el alma. ¿En qué convierte el alma? ¿Ah? ¿Alguien lo dijo ahí? ¿Ah? ¿En perfecta? ¿No recuerda usted el pasaje que está allá en el Cantar de los Cantares cuando el Señor dice, amiga mía, paloma mía, amada mía? ¿Con qué termina? Perfecta mía. Entonces, ¿qué había adquirido esa mujer? ¿A través de qué? De la ley de Jehová.
Si la ley del Señor es perfecta, ahorita le voy a leer, ahí lo tengo adelantito. ¿Qué es la ley? Porque a veces nosotros decimos, sí, la Biblia, la Torá. Sí, pero ¿por qué es perfecta? Esa es la situación. Sí, ¿lo tiene aquí, hermano Angelito? Aquí, hermano Angelito, lo tiene, tal vez sí. Haces el favor, lo leemos. Porque entonces dice que la ley de Jehová es perfecta y entonces esa ley va convirtiendo el alma. ¿Qué es convertir, hermano? Cambiar de aspecto. Cambiar de aspecto, aunque hay una cierta base de algo. Por ejemplo, usted puede convertir su carro en un go-kart, ¿verdad? O en un boogie-boogie, ¿verdad? O en un monster truck también, ¿verdad? Pero tiene una base. La base es el motor. Y de ahí le va poniendo headers y un montón de cosas y le pone llantotas y demás, ¿verdad? O llantitas, lo que sea. Y lo puede convertir de lo que era a lo que ahora es. Ahora, igual, la ley perfecta de Dios, lo que nos deja por esencia a nosotros es el alma. El alma en sí. Con nuevos pensamientos. Porque usted recordará que el alma tiene tres secciones. ¿Cuáles son? Voluntad, pensamientos, sentimientos. Esas tres cosas hacen el alma. Entonces la esencia que nos deja Dios es el todo. Lo que cambia son estos tres aspectos. Porque Él quiere que nosotros rindamos nuestra voluntad para que se haga su voluntad. A través de la ley nos cambian los pensamientos por sus pensamientos y a través de la ley nos cambia a nosotros nuestros sentimientos por sus sentimientos. ¿Amén? Ok, leamos esto. Dice Salmo 92, dice... No está prendido, creo yo, hermano, o no tiene volumen. Bueno. Sí. No está bueno. Dice Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, yo basado en eso, con lo que sigue, porque dice, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Fiel. Si el testimonio del Señor es fiel, porque la Biblia dice, allá en el libro de Apocalipsis, que Él se va a aparecer y que en su muslo trae un nombre. ¿Qué nombre tiene? Fiel y verdadero. Entonces, sus testimonios proféticos son fieles. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo que iba a regresar, es porque va a regresar. Si Él dijo que nos va a venir a levantar, es porque va a venir a levantarnos. Entonces nosotros tenemos que entender que el testimonio de Él es fiel. Entonces, a la ley y al testimonio, si nosotros vivimos, ahí dice, ayúdanos a contar nuestros días para poner sabiduría en el corazón. Es decir, ¿cómo debo yo de vivir mis días? Eso es lo que está diciendo ahí, en pocas palabras. Ayúdame a entender qué días estoy yo viviendo. Y no es que sean sus últimos días, porque nadie sabe aquí cuándo es el último día, ¿o sí? Ay, hermano, cuando yo tengo unos 90 años, entonces van a ser mis últimos días. ¿Y usted qué sabe? Entonces, como no sabemos, por eso es que hay que ponerle sabiduría al corazón y saber contar los días. Al decir saber contar los días significa que yo pueda ver en qué tiempo estoy viviendo. ¿Qué tiempo está usted viviendo ahorita? El hermano dice que tiempos finales. Y yo lo creo, que son tiempos finales. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros?
echarle sabiduría al corazón. Y la sabiduría es cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo, entonces levántense, alcen su cabeza, hiérganse y miren porque la redención está cercana. Entonces usted y yo, hermano, ya no tenemos que, o más bien, debemos de dejar de estar así, mir, como que somos aquellos animalitos que son rositas blancos, tienen una cola así chiquita y hacen oy, oy, oy. Los marranos no pueden ver hacia el cielo. Y la condición del hijo pródigo era esa. No fue sino hasta que alzó su mirada al cielo, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque sabía que el tiempo de su redención era ese. ¿Sí me doy a entender? Entonces usted y yo, ¿qué tiempo estamos viviendo, mi hermano? Si son tiempos finales, entonces vivamos, por favor, en la comunión con el Espíritu. Que nos recuerde todos los días su instrucción, su ley, porque su ley es perfecta y nos va a convertir el alma en perfecta. Y vivamos también creyendo al testimonio porque es fiel. Y ese testimonio fiel es que va a venir. Entonces vengamos preparándonos para que cuando Él venga diga, ahí está, amiga mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, vámonos. ¿Sí me doy a entender o no? O de plano ya se está durmiendo y le tengo que gritar más. No, ¿verdad? Regularmente no grito tanto. Pero a veces pienso que no me está oyendo, hombre. Usted y yo debemos de vivir así. Los profetas vivieron así. Faltando tanto, vivieron así. Sabiamente. Y entonces, ¿qué pasa? Al sencillo lo hace sabio. El testimonio del Señor. Cuando nosotros agarramos el testimonio fiel de la palabra y lo creemos, hermano, ahí hay una versión que dice, ahorita lo voy a leer, mejor sigamos acá. Mire, ley viene de la H8451 para quien quiera ir a buscarlo o cotejarlo en el Strong Concordance, que es Torah. Y todavía tiene una raíz que la puse ahí abajo, que es la 3384, y dice que es un precepto o estatuto. Especialmente, dice el Decálogo o Pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal. ¿Qué es una enseñanza legal? La ley, dice el hermano, por supuesto, ¿va? Pero la enseñanza legal es algo que a usted le da derechos. Le da autoridad. Entonces, el Señor viene y puso todo en la ley. Es decir, lo dio como una enseñanza legal. ¿Sabe qué es legal? Ser arrebatado si llegamos a la perfección. Ser arrebatado si somos agradables. Ser llevados con Él si alcanzamos la estatura de ese varón perfecto. Y todo lo que está escrito para ser arrebatado, legalmente, si usted y yo llegamos a esa condición, nos llevan. Buenos siervos y fieles, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero dése cuenta, está escrito. Enseñanza legal y ley. Ok. Eso viene todavía de una raíz que es la 3384 en el hebreo. Yara, que significa, que es la raíz primaria, dice propiamente, ¿cómo? ¿Qué es lo que dice? Fluir como agua. Igualmente dice llover. Se recuerda que Deuteronomio 32 dice eso, cuando Moisés habla. Y dice que venga tu enseñanza como una lluvia, como un rocío, como el agua que cae. Y entonces dice, transitivamente, colocar o lanzar. Cuando hablamos de fluir de agua, a mí me gusta mucho esto, mire hermano. Porque este nombre precioso que el Señor nos regaló, ¿verdad? De ser un río de vida. El río tiene una característica y es que nunca está estancado. Nunca. Y además, el agua está fluyendo. Y yo creo con todo mi corazón en esto.
en que es el fluir del agua para nuestras vidas. Y nos está limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando. Entonces la enseñanza, hermano, es necesaria porque esa enseñanza nos va a llevar a nosotros a entender la instrucción de Dios para nuestras vidas. Ok. Transitivamente dice, significa colocar o lanzar, oiga, específicamente una flecha o disparar. Figurativamente es apuntar, destacar, como si señalando con el dedo, es decir, diciendo, haciendo así, como a veces le hago, ¿verdad? Sí, aprendamos. Es como la Biblia dice, si por el dedo del Señor yo echo fuera a los demonios, entonces digo que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si por el dedo del Señor, es decir, la enseñanza que nos está apuntando, que nos está señalando, pero fíjese que la enseñanza nos señala a nosotros, no en acusación, nos señala a nosotros para salvación, para redención, para limpieza, para que nosotros dejemos de estar en el, valga la redundancia, en el estado en el que estamos. Y por eso es que nos lleva a nosotros, ¿a dónde? A la perfección. A la perfección, porque el Señor, cuando nos habla a nosotros a través de su palabra, nos dice, mira, ese carácter así como que muy volado que tenés, quítalo. Recibí el carácter de Cristo. Y entonces uno dice, de veras, ¿qué debo de hacer? Y entonces ahí están todas las instrucciones. El Espíritu le empieza a recordar a uno. Ahorita que estás así enojado, pero que tenés ganas de hacer un montón de cosas, no te enojes. Mejor cálmate. Porque la ira solo en la ira del hombre no está la justicia de Dios. De veras, Señor, no está tu justicia, entonces me calmo. No obra la justicia de Dios, dice la palabra. Entonces nos empieza a señalar, ¿verdad? Nos empieza a decir las cosas que hay que quitar. Ok. Y es enseñar, por supuesto. Ahora, rápidamente. Testimonio. Raíz primaria, viene del 5749, que es ud. Raíz primaria, duplicar o repetir. Por implicación es protestar o testificar como por reiteración. Es decir, que está diciendo, sí, así es. Testigo es el que vio algo y a la hora que lo llaman, él puede repetir nuevamente la situación que se dio. ¿Ok? Entonces dice, intensivamente es abarcar, es restaurar, como una especie de reduplicación. Por eso, por ejemplo, la palabra Deuteronomio es la duplicación o la repetición de la ley. Amonestar, atestiguar, avisar, certificar. Póngale atención a todo eso que está ahí. Exaltar, llamar, mandar, notificar, ordenar, protestar, rodear, solemnemente, sostener, testificar, testigo, testimonio. Todo eso hace el testimonio de Dios en nuestras vidas. Pero sigamos. Porque aquí es donde yo entro al tema pero como el tema es cortito, entonces se lo voy a dar así rapidito. En la Serafín Ausejo, el Salmo 19, aquí le puse 19:8 porque algunas Biblias, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay algunas Biblias que como que se corrió un versículo, ¿verdad? Ok, entonces en esta aparece en el 19:8. En la Ausejo dice, la ley del Señor, ¿cómo es? Entonces ahí hay otras, hay algo más. Ya no solo es perfecta, sino es apacible. Y si es apacible, la palabra apacible significa, ahí no lo puse, pero aquí lo tengo yo apuntado, se lo voy a decir. La palabra apacible significa propiamente curativo. Entonces la ley del Señor cura. Literalmente o concretamente significa una medicina. Se recuerda que así hay un salmo que dice, porque tus palabras son medicina a mis huesos. Entonces la ley del Señor es medicina. Como es apacible, como es medicina, aquí le voy a terminar de leer rapidito, figurativamente o concretamente también significa liberación.
La ley del Señor nos libera. Abstractamente significa placidez, apacible, curación, medicina, remedio, salud, salvación. Todo eso es la ley del Señor. Y entonces, ¿qué hace? Mire. Reconforta el espíritu. ¿Cómo venía usted con su espíritu hoy? Saber, ¿va? Ay, hermanos, que fíjese que sabe si el Señor va a venir. La ley dice que sí. La ley te ha curado. La ley te da medicina a tus problemas. Entonces te va a reconfortar el espíritu. Sus testimonios son, ¿cómo? Seguros. Hacen sabio. ¿A quién? Al ingenuo. Así que si usted es ingenuo, ¿sabe qué debe haber? ¿Sabe qué tiene que hacer? Entender que los testimonios del Señor son seguros. Cuando habla de eso, usted puede referirse a 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, donde dice que la palabra profética que tenemos es la más segura. ¿Se recuerda qué tipo de testimonios eran? Que leímos en la NTI. ¿Cómo eran? Proféticos. Entonces la palabra profética es la palabra que los profetas pudieron dar y que anunciaron todas estas cosas. ¿Amén? Ok. Sigamos. Ya creo que 2 o 3 me faltan. Sí, 3 me faltan. La ley del Señor, esta es en la Biblia, Biblia al día. La ley del Señor es perfecta, pero mire, ¿qué es lo que hace? Infunde un nuevo aliento. Cuando yo leo la palabra, hermano, cuando yo oigo la palabra, entonces aquello que me tenía como desalentado, como sin ganas de hacer las cosas, la palabra viene y me infunde un nuevo aliento. Le estoy hablando de que a la ley y al testimonio nos va a alumbrar la luz del Señor. Le estoy hablando de que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos recuerde la ley continuamente y el testimonio profético, entonces nuestra mente no se va a entenebrecer. Sí estamos claros en eso, ¿verdad? Ok. El mandato del Señor, y eso me llamó la atención, porque entonces, mandato, ¿a qué se refiere? ¿Ah? Sí, pero, perdón, tal vez hice mal la pregunta. ¿Mandato con qué está relacionado? No. Lea el pasaje del 19. Alguien que lo lea rapidito. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Él, ¿qué iría aquí? El testimonio. Entonces, el mandato es testimonio. ¿Sí me doy a entender? Está relacionando el mandato con el testimonio. Y eso nos da a nosotros a entender que es digno de confianza. Porque como es una orden, entonces se va a cumplir. Dicen por ahí que más o menos en el Señor Jesús, los que estudian eso, dice que cerca de 800 profecías se cumplieron al mismo tiempo en él, en su primera venida. Entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que el testimonio del Señor es digno de confianza. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla de profecía, está hablando de un mandato. De un mandato. Es decir, sí se está profetizando, sí se está diciendo lo que va a pasar, pero va a pasar. Es decir, el testimonio toma carácter de mandato. No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo, hermano. O ya es muy tarde y se quiere ir. No, sí, ya es tarde. Y seguro sí se quiere ir, pero solo déjeme terminar nada más y ya lo dejo ir. Es digno entonces de confianza. Y oiga, y da sabiduría al sencillo. Entonces usted y yo podemos confiar en el testimonio del Señor, porque es un mandato. Se cumplieron las profecías y se están cumpliendo y se van a terminar de cumplir. Entonces es un mandato del cielo. Una profecía toma carácter de mandato.
para que se cumpla. Creo que esta es la última. Gracias a Dios, Irani. Bendito Dios. La BNC dice, no, todavía me queda una. La ley de Jehová es perfecta. Restaura el alma. Entonces, ¿qué es lo que hace el recordatorio del Espíritu? Las instrucciones del Señor nos van a restaurar el alma. Y lo otro es, el testimonio de Yahvé es fiel. Hace sabio al simple. Solo le voy a leer aquí, o que alguien por favor, así mire, a 100 por hora me pueda leer por favor. No lo apunté, pero creo que es, vamos a ver, Proverbios 1, no lo apunté. Proverbios 1 donde dice, ahí está cerquita, yo creo que es el 9 o el 10, donde dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Dónde dice? Sí, Proverbios 1 algo. ¿Alguien lo tiene? No. O déjeme ver si aquí lo tengo yo en la 1:4. Leámoslo, por favor. 1:4. El 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ok, pero esos son pero no, más adelantito dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El 22, léalo pues por favor, el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces yo le tengo la respuesta. ¿Hasta cuándo los simples dejarán de ser simples y se volverán sabios? Porque el simple, oiga lo que dice ahí. El simple ama la simpleza. Se recuerda que leímos un pasaje anterior donde no decía simple, sino decía ignorante. Vamos a ver si en este último lo voy a poner aquí. Sí, aquí está, mire. Dice, pero lo quería, de tal manera se lo leo. La Biblia Jerusalén, cuarta edición 2007, dice, la ley de Jehová o de Yahvé es perfecta, hace revivir. Así que si usted estaba muerto, el Señor lo va a hacer revivir. Pero dice, el dictamen, ahí vuelve a hacer otra vez, dictamen, con respecto a testimonio, eso es decir, un mandato, de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. ¿A qué le suena esto? Hay un pasaje en la palabra que muchas veces, incluso creo que es el que los niños tienen, instruye al niño. ¿Cómo es el niño? Ingenuo. A usted un niño usted le ofrece en una paleta una cucaracha y se la come. Porque él es ingenuo. Él no tiene el conocimiento para saber qué es. Ahora, el asunto es que aquí dice, entonces el simple es igual que un ingenuo. O tiene pues, está relacionado el simple. Y entonces dice el Señor ahí en el 22, ¿hasta cuándo, oh simples, hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis vuestra ingenuidad, vuestra simpleza? Lo voy a poner de otra manera. ¿Hasta cuándo, oh inmaduros, amaréis estar en inmadurez? ¿Y acaso no dice el Señor que viene por una iglesia que sea madura, pues? Entonces, ¿hasta cuándo, hermano? Bueno, no me refiero a usted, pues. Pero ¿hasta cuándo amaremos? O no nosotros, ¿verdad? Primeramente Dios que no. Pero ¿hasta cuándo el simple amará su simpleza? Aquí, sencillo, se lo regreso otra vez. ¿Hasta qué? Tome el testimonio del Señor como fiel. Que sepa que los mandatos, que sepa que la profecía es fiel y que se cumple. Hasta que la quiera leer, hasta que la quiera hacer suya, hasta que viva la profecía. Y no solamente la sepa. Amén. Y amén. Yo terminé, perdone que nos tomamos un poco más de tiempo. Me entregaron tarde el tiempo también. Pero yo le quiero decir a usted, hermano amado, si no, y voy a regresar así rápidamente
a esto? A la ley y al testimonio. ¿Tiene usted las dos cosas? Tenemos nosotros las dos cosas. Porque el que no tiene esa ley y ese testimonio en todo lo que ya leímos y todo lo que ya vimos y todo lo que ya escudriñamos, entonces no nos puede amanecer. Entonces nuestro sol de justicia no puede aparecerse a nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, un momento, un minuto, nada más. Y ahí donde está, yo quisiera que usted cerrara sus ojos y meditara nada más un minutito en esto. Hermano amado, hermana amada que estás en este lugar, nosotros debemos de estar viviendo la ley y el testimonio. Debemos nosotros de estar permitiendo que esa ley transforme nuestras almas, cambie nuestras almas, convierta nuestras almas. Y que ese testimonio de Dios, la palabra profética que ya se nos fue dada, ese testimonio profético que ha tenido fiel cumplimiento, lo va a seguir teniendo. Porque ya está escrito y es un mandamiento, es un mandato, es un dictamen que Dios ha puesto. Y por eso es que es el más seguro. Así lo declara el apóstol Pedro. Porque nosotros necesitamos confiar en las profecías que ahí están. Pero si tú y yo ni siquiera somos capaces de abrir la palabra, de leerla, de hacerla nuestra, de vivirla continuamente y de caminar como caminaban aquellos hombres sabiamente en el testimonio del Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿En qué estamos creyendo? Porque cuando uno cree en algo, se prepara para aquel algo. A los que nos casamos hace algún tiempo, cuando dijimos nos vamos a casar, lo creímos. Pero no solamente lo creímos, sino nos preparamos. Y sabiamente empezamos a adquirir lo que necesitábamos para poder empezar el matrimonio. De igual manera, a la ley y al testimonio. El que no anda conforme a este dicho, el que no anda conforme a lo que está puesto por la ley, el que no le están cambiando, el que no se está dejando cambiar su alma, transformarla en un alma perfecta, como la del Cantar de los Cantares, seguramente no está queriendo que su amado la llame y que su amado se presente como el sol de justicia y que la aurora del día amanezca sobre de él o sobre de ella. Pero hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, dile al Señor: Señor, yo quiero vivir esta, que sea tu oración, y con esto vamos a ir finalizando. Señor, yo quiero vivir conforme a la ley y conforme al testimonio. Tomarme de tu ley para que me cambie, para que me transforme. Que me dé, Señor, que me haga estar confortable. Y que tu testimonio, Señor, yo sepa que ese testimonio profético es seguro, que es fiel y tendrá fiel cumplimiento cuando tome el carácter de mandato, porque ya ha sido dado. Yo quiero vivir conforme a la ley y conforme al testimonio. Quiero vivir continuamente en la comunión con el Espíritu para que me recuerde las instrucciones, las enseñanzas tuyas, y que me recuerde también el testimonio profético que está en tu palabra. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta, y mi anhelo, Señor, es que ahora, así como tu Espíritu Santo nos dio la revelación, también nosotros podamos venir y vivir, Señor, esta palabra tan extraordinaria que tú nos has dejado, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que para nosotros la ley sea, Señor, ese fluir de tu palabra, de la revelación de tu palabra,
de la instrucción y del recordatorio continuo de tu Espíritu Santo en nosotros, en la comunión con Él. Y que tus testimonios, el testimonio profético que tú has dejado, sea para nosotros, Señor, un mandato, algo que ya va a tener un carácter de emítase y cúmplase, porque está a punto, Señor, de darse una profecía más, o unas profecías más, Señor, y que la palabra profética se siga cumpliendo con ese carácter mandatorio que tú le has puesto. En el nombre de Jesús, Señor, que hoy, que a partir de este día, nuestra perspectiva del Evangelio, de la vida del Evangelio, cambie por completo. En el nombre de Jesús, Señor, tómanos por favor en tus manos y que nosotros podamos vivir a la manera del Espíritu todos los días de nuestra vida, teniendo en cuenta que si no hay ley y testimonio en nosotros, entonces no podremos ver a nuestro sol.